Desde hoy, la filosofía cambiará para siempre. Eh, siempre, ¿cómo se llama? Siempre he saludado amigas, amigues, amigos de Academia Geopolítica, pero me he dado cuenta de que, al igual que la luna, todo tiene un lado oscuro. Y eh, he olvidado saludar a mis queridos llamados haters, a los detractores del alma, como ustedes pueden leer en este tweet, que lo guardé precisamente por ser totalmente, ¿cómo dijéramos?, elocuente de el fenómeno y el síndrome, que no efecto, porque no es un efecto, sino que es un síndrome, es decir, un sistema que se reproduce y se retroalimenta, al cual dos psicólogos norteamericanos bautizaron con sus apellidos y que reseñé largamente, precisamente en ese video de 1 hora 27 minutos, que fue bautizado como Dunning-Kruger y que básicamente es lo que durante milenios se, se bautizó como idiotez, estupidez e ignorancia. Y estos tres conceptos eh, son distintas facetas del mismo síndrome, Dunning-Kruger, que es básicamente el desprecio abierto y violento contra el conocimiento, precisamente porque los deja al descubierto. Hecha esa aclaración, que tiene mucho que ver con el momento presente, actual, lunes 28 de abril de 2025, después de Cristo, eh, porque ya son las 8 de la noche y eh, he tomado la molestia de ver más de 10 sitios o canales de YouTube, tanto de noticias, de medios de información oficiales, grandes empresas, conglomerados informativos, como de youtubers independientes, y que estuve bajando durante el día, pero algunos se bajaron sin audio y otros demoró mucho bajarlo y la compilación va a tener que ser mañana. Y este mensaje tiene que ser dicho hoy. Eh, porque ninguno se ha dado cuenta, ninguno ha pensado, ninguno ha ido más allá de lo evidente. Todos están trabajando con una superficialidad en el análisis, eh, no sé, patética, por decirlo de algún modo. Aquí está eh, el, mi sitio en, en Twitter. De aquí en adelante le diré Twister, eh, en honor al programa o al episodio de Futurama en el cual fue predicho todo este futuro y que también está compilado en uno de los videos de mi canal del mismo nombre, Academia Geopolítica. Nombre que ha sido odiado por mucha gente porque, eh, digamos,
para muchos yo soy un recién aparecido en estas lides mediáticas, pero obviamente es porque siempre trabajé en segunda línea, por así decirlo. Fui editor general de una página de internet en la cuarta región de Coquimbo, en Chile. O sea, menos que un diario regional. Pero llegué a ocupar el cargo eh, del... Llegué a la dirección, que eso es un editor general. Llegué a ser el editor de contenidos del medio, el encargado de la redacción de la página editorial que llevaba mi firma. Y de eso estoy hablando hace 19 años, año 2006, que justo coincidió sincrónicamente con el movimiento de protesta llamado la Revolución Pingüina, en la cual estuve implicado porque visité escuelas y liceos en la cuarta región, asesorando precisamente en cuanto a, al enfoque general, a la estrategia, un poco de acción. Yo, independiente y no pude concluirla porque justo fue en la época de la crisis asiática que repercutió fuertemente en Chile. Y como no tenía dinero y la universidad no quiso darme crédito, mm, aquí estamos, sin haber terminado la carrera. Por lo tanto, todos los temas de geopolítica, de comunicación, no me son ajenos. Ahora, el hecho de que el canal se llame Academia Geopolítica es simplemente una broma. O sea, yo dije, oye, hay tanto canal sobre todo en YouTube, que se ocupan la palabra geopolítica. Así como, incluso hay un canal que se llama Academia de Geopolítica. Entonces yo dije, ¿por qué nadie, de los muchos que he visto, nadie ha ocupado las dos palabras? Que es como lo típico, pensando en términos marqueteros, de marketing y publicidad. Hacer el mensaje lo más simple. Y lo puse, a ver si resultaba. Porque dije, no puede ser que entre tanto tiempo, digamos, más de 20 años que están los canales de YouTube, no haya habido alguien en todo el mundo, bueno, en Hispanoamérica, que se le haya ocurrido juntar estas dos palabras, sin la preposición de, como en otro canal que también es reciente, y se dedica a una geopolítica clásica de libro. Entonces, yo puse alguien que se le hable de una academia. Yo dije, no puede ser que alguien no haya... Oh, oh, nos fuimos a negro. Nos fuimos a negro. Oh, se cayó el visor de imágenes. Ya. Entonces, es como... no, sí, estamos claros. Sí, se cayó la... Entonces, no a raíz de qué cosa, se me ocurrió una frase hace mucho tiempo, ya hace más de una década, que decía, la creatividad no es fruto de la inteligencia, la creatividad es fruto del atrevimiento, del coraje. Porque para ser creativo hay que ser muy valiente, porque para ser creativo tú tienes que separarte del rebaño, porque el rebaño no crea nada, a lo sumo conserva,
lo creado por algún ser especial. Porque no solamente los artistas son creativos, los científicos también son creativos. Y algunos políticos. Por eso que se conservan sus nombres en los libros de historia. Por ejemplo, alguien estaba hablando muy mal de Alejandro Magno. Y yo dije, pero si Alejandro Magno, eh, como dijéramos, creó la ecúmene, ahora que a raíz de la muerte de Francisco I, que en paz descanse, eh, y Dios lo tenga en su seno, el espíritu ecuménico en la iglesia está de capa caída. Están ganando los Godofredo. Eh, entonces, eh, Alejandro Magno, siendo educado por el filósofo del momento, que es nada más ni nada menos que Aristóteles. Recordamos que después Aristóteles es recogido por Santo Tomás como el fundamento de la teología católica. Alejandro Magno fue el primer católico, es decir, el primer universalista, que no era racista, porque pretendía que griegos y persas y toda la playa de etnias que conformaban el imperio persa, incluido Egipto, hasta Samarcanda, la India, fuesen iguales. Y ese concepto parece que les molesta a estos hombres de la tradición. Les molesta considerar la igualdad entre los hombres. Y eso ya me hace sospechar mucho de este movimiento neoconservador. Entonces, llegamos a hoy día, 28 de abril, y resulta que media Europa se apaga. Eh, yo despierto con la noticia. Bueno, de hecho estaba despierto varias horas antes revisando materiales porque quería hablar del Vaticano. De hecho, quiero comenzar la lectura de mi ensayo que está publicado en el blog homónimo. eh, ¿Cómo se llama? Que tengo varios blogs. Eh, Academia Geopolítica, por si alguien tiene la curiosidad, y leer 30 páginas. Pero como puse en la primera imagen, por eso la primera imagen es fundamental, es la semilla de todo esto. La persona dijo, ¿tú pretendes que yo vea un video de 1 hora y media? No, yo no pretendo que tú veas un video de 1 hora y media. Me interesa, a ver, nada. No me puede interesar menos que tú veas un video de 1 hora y media. Porque yo aquí no estoy hablando para el mundo, no estoy hablando para todos. Aquí estoy hablando única y exclusivamente para aquellos que entienden y que quieren expandir su entendimiento. Todo el resto, evidentemente, hace mucho tiempo que ya pagó esta transmisión y está en otro canal. Entonces, yo dije, ya, ¿qué están apagados? Eh, oh, está apagado, o se apagaron durante horas, 4 países y por eso geopolítica. No pongo el mapa porque se me va a caer de nuevo la imagen. Pero que es el extremo occidental de Europa. Ojo con el concepto geográfico que estoy utilizando para describir la situación, para cómo estoy nombrando el escenario. El escenario tiene un nombre y tiene un apellido, o sea, ya no puede ser más específico
y circunscrito. Cuando hablamos de Francia, Andorra, España y Portugal, estamos hablando del extremo, eh, el extremo occidental europeo. Porque eh, no fue, ¿cómo se llama? Italia, tampoco Alemania, ni siquiera Países Bajos. Entonces esto tiene una raíz técnica y que, bueno, por ser hijo del Nikola Tesla chileno, cosa que ya dije, expliqué antes, en otro video hace mucho tiempo, me recordó al apagón que hubo en Chile, porque no es un apagón que tenga su causa en Chile, sino que el apagón que hubo fue binacional, y eso nadie lo dijo, porque al mismo tiempo que se apagaba Chile, también se apagaba parte de Argentina. ¿Por qué? Porque la planta que se cayó en Chile era una planta de enlace con el sistema de transmisión de alta tensión argentino del centro norte. Entonces no solo se quedó Chile sin energía eléctrica, sin suministro, porque se seguía produciendo pero no se distribuía, sino que también la parte de Argentina que depende de la venta de energía producida en Chile, debido a que Milei, ¿cómo se llama?, desreguló el sistema energético argentino y cada empresa hace lo que le dé la gana y básicamente es aumentar el cobro sin aumentar la inversión. Y por lo tanto, como no hay inversión en electricidad, en transmisión, evidentemente en algún momento el, el sistema se va a caer porque no hay mantención. Todas las máquinas necesitan una mantención técnica. Todos los que tienen un automóvil, por ejemplo, saben que tienen que llevarlo al taller cada cierto kilometraje porque si no va a empezar a fallar el auto. Bueno, lo mismo con todos los sistemas. Y el sistema eléctrico no es la excepción, por el contrario. Es el sistema más crítico que necesita urgentemente una mantención, un reemplazo de las partes gastadas por partes nuevas, digamos algo tan simple o tan complejo como los cables de transmisión, porque si no estos se recalientan y se cortan. Los transformadores se funden, que fue lo que sucedió en la cuarta región, porque fue una planta en la cuarta región. ¿Y por qué se funde el transformador? Porque en algún momento hay un pic de consumo y se le exigió más energía de la que es capaz de procesar. Y cualquiera que tiene un computador como el mío, un laptop, sabe, porque se calienta. Sobre todo los gamers saben eso, porque cuando están jugando, el juego exige el computador al máximo y el chip gráfico, lo que antiguamente se llamaba tarjeta gráfica, y ahora llaman GPU, se ve exigida al máximo y se calienta. Y si tú no lo refrigeras adecuadamente, se funde. Lo mismo pasa con un transformador de alta tensión. Y yo digo, ya, lo conversé con mi padre, me dijo, sí, es cierto, básicamente, porque entró en un montón de detalles técnicos que yo no me imagino. Por ejemplo, el sistema de reporte de falla. Sin ir más lejos, en Perú tiene el sistema chino de transmisión eléctrica y la supervisión de ese sistema eléctrico es satelital, por lo tanto, y de última generación. Por lo tanto, está enviando un reporte de todas las centrales eléctricas del Perú a una oficina central 30 veces por segundo. Por lo tanto, cuando se produce una falla en alguna parte del sistema, esa falla
es catalogada al instante. ¿Y por qué tiene que ser catalogada al instante? Es decir, 30 veces en un segundo. Porque con ese nivel de input o de entrada de datos, tú puedes hacer un gráfico de la subida o bajada de la intensidad de la corriente, del flujo de la corriente, eh, la intensidad, la potencia, el voltaje, como se llama, de tal manera que puedes tomar una decisión en el momento, porque cualquier fenómeno eléctrico se desarrolla prácticamente a la velocidad de la luz. Por lo tanto, cualquier eventualidad tiene que ser resolvida en el mismo instante que se produce o todo el sistema cae. ¿Qué es lo que acaba de pasar en Europa? ¿Y por qué? Porque resulta que eh, estos cuatro países tienen sus redes de distribución eléctrica interconectadas, a tal punto que España le vende energía tanto a Andorra, a Francia como a Portugal. ¿Y por qué? Porque España se visualizó, tiene una visión de largo plazo de convertirse en el gran hub, como le llaman ahora, que de gas, ¿cómo se dice? De gas natural. El contrato que tenía con Argelia y que cortó porque Argelia le pidió como condición para venderle gas a España que no se la traspasara a Marruecos, que es su enemigo, cosa que no podía mencionar en el episodio anterior y que por eso me criticaron varios ignorantes, eh, que el rival sistémico, como dicen ahora en la OTAN, de Argelia es Marruecos, porque hace décadas, o sea, desde que fueron dibujados en el mapa por las potencias coloniales, en este caso Francia, que era el país colonizador de Argelia, hay una zona en disputa, precisamente en la frontera de Marruecos con Argelia, y han habido guerras en donde la frontera se ha corrido para uno y para otro lado, y ahora, debido a la deserción de España de su última posesión colonial en el famoso Sáhara Occidental, en el proceso de descolonización patrocinado por la ONU, pero que la misma ONU dijo que no podía llegar a irse, sino que tenía que hacer un retiro programado, traspasando la soberanía y el control del territorio a los saharauis, cosa que no hizo España, porque los traicionó, siendo que los saharauis son ciudadanos españoles, eso da para largo, pero lo eran. Muchos tenían el pasaporte español y algunos alcanzaron a emigrar a España. De tal manera que se produce un vacío de poder de organización que es aprovechado por Marruecos para invadir y ocupar el territorio. Y esa, evidentemente, provoca la resistencia de los saharauis, al igual que Palestina ocupada provoca o sea, Israel provoca la resistencia palestina por todo sabido. Entonces son dos casos, si se fijan, que tienen la misma dinámica. Un territorio en el cual la ONU no protege y se lo deja en esa indefensión que es ocupada, aprovechada por una, eh, como dijéramos, por otra nación, por otro estado, que es ocupada. Evidentemente ilegítima e ilegalmente, ambos conceptos. Hay que diferenciarlos, pero da para largo la explicación. Entonces, eso, eh, ese conflicto no es solucionado. Hace poco me enteré que Argelia retiró
su embajador de Francia. Francia hizo lo mismo con respecto a Argelia. Recordemos la larga y cruenta guerra de independencia de Argelia, de Francia, gobernada por socialistas. Entonces, hay mucho dolor, mucha muerte. Y en estos momentos el Marruecos es precisamente como le llaman en los estrategas el portaaviones de tierra, como Inglaterra es el portaaviones de mar, porque es una isla. Marruecos es el portaaviones de tierra que permite la injerencia directa en el territorio africano de Estados Unidos, como Inglaterra es el perro guardián de Estados Unidos con Europa. Marruecos lo es de África, porque es la única parte que les permite contener el movimiento independentista, precisamente de Argelia y ahora de todo el Sahel, que es en la zona por debajo del Sáhara, encabezado por Burkina Faso y Níger, que dieron mucho que hablar el año pasado, precisamente por la expulsión del francés. Entonces, ante esa decadencia literalmente geopolítica y, como dijéramos, una decadencia terminal, porque no tiene forma de recuperar su antigua hegemonía en Europa, ni aunque ocurrieran 100 milagros, Europa volvería a tener ni la mitad del poder que tuvo hasta la Segunda Guerra Mundial. Eh, el apagón de ahora no es más que una metáfora, como dijéramos, material, esa es la palabra. Es una metáfora material de esta pérdida de poder, de preeminencia, de hegemonía, como quieran llamarle. Incluso hasta de prestigio, porque cuando hace 2 años Borrell decía que Europa es el jardín del mundo y que el resto del mundo solo era la ley de la selva, era una selva salvaje en donde sálvese quien pueda y todos se matan, resulta pero que la realidad rebate, desmiente el discurso, porque no es un jardín, es otra selva. Simplemente que, como dijéramos, ha desarrollado una sofisticación de cultura, de lenguaje, que encubre la auténtica realidad material en este caso, de que ni siquiera les da para tener energía eléctrica. Porque como sus redes están interconectadas, efectivamente funcionan como una sola red energética, que es lo mismo que pasó en Chile. En Chile no hay una red chilena y una red argentina, no, hay una red binacional. Lo que pasa en Argentina repercute en Chile y lo que pasa en Chile repercute en Argentina, para que vayamos entendiendo. Entonces, no he visto ningún análisis en los más de 10 canales que revisé, tanto, no sé, deberían ser unos 15 fácilmente, eh, tanto oficiales de canales abiertos de televisión como independientes, que ninguno, que nadie haya llegado a esa asociación mental de que lo que está pasando en Europa es lo mismo que pasó acá en Sudamérica. Entonces, resulta que todos los que están hablando de geopolítica son tuertos, son miopes, cuando no ciegos, porque no tienen idea de lo que están hablando. Y eso que yo tengo una somera idea, porque mi padre, insisto, es el Tesla chileno. No hay nadie que sepa de electricidad más que él. Entonces, como no entienden, como no conocen, como no saben cómo funciona la electricidad, cómo tiene que ser distribuida sabiamente, insisto, sabiamente, porque hay que tener mucho conocimiento para no provocar una crisis,
Literalmente una crisis se puede provocar apretando incorrectamente un botón. Y ni siquiera apretando el botón incorrecto, no, el botón adecuado. Pero puede ser que por apretarlo un minuto antes o un minuto después de cuando tienes que cambiar un proveedor que se conecta o se desconecta de la red de transmisión, provoques un apagón que ya no es nacional, sino que es multinacional, porque debido eh, a las estúpidas sanciones contra el gas, ¿cómo se llama? Al gas ruso, tanto por sanciones como por el atentado de falsa bandera del Nord Stream 2, y que este corte de luz le ha recordado a muchas personas, a varias personas que vi hablando del tema, el Nord Stream les recordó, porque ¿quién dice que este apagón no fue un acto de sabotaje, al igual que en la voladura del Nord Stream, para privar de energía a estos países? Y que no lo haya hecho la misma potencia que voló el Nord Stream, para mandarles un mensaje a los europeos de, ojo, si no me hacen caso, se quedan sin energía, pero esta vez para siempre. Entonces, como no les llega gas, eh, mediante los gasoductos directos que tenía eh, Rusia con Alemania, y que Alemania iba a redistribuir en toda Europa, por ejemplo en Austria, en Hungría, en Bulgaria, que son países, Checoslovaquia, que son países que no tienen salida al mar, por lo tanto no pueden pedir, oye, tráeme un buque con gas licuado, no, porque no tienen puerto. España, que tiene mucha costa, se vio a sí misma y dijo, ojo, como tengo mucha costa, seamos nosotros donde atraquen todos los buques, nosotros gasificamos nuevamente el líquido y lo enviamos por tuberías para toda Europa, cosa que no quería Francia, porque Francia tiene el modelo de Marie Curie de sacar la electricidad del uranio, uranio ruso. Entonces, cuando hubiera mucho gas, eh, España iba a regasificarlo y enviarlo, o si no, ellos mismos producen energía eléctrica, por ejemplo, en el País Vasco, en Cantabria, y la energía que producen en el norte de España la venden a Francia, porque con esta restricción de cuando Níger echó a sus tropas, dejó de venderle uranio. Y resulta que un tercio del uranio que consumen las centrales atómicas o centrales nucleares, mejor dicho, centrales nucleares francesas, el costo de la energía se encareció en Francia. Después de ser muy barata pasó a ser muy cara y pasó a ser tan cara producirla ellos mismos que era más barata importarla desde España. España, evidentemente, dijo, bueno, excelente, este es mi momento de brillar. Y cometió el error de darle el gas a Marruecos. Argelia dice, no a mi enemigo, no. Por lo tanto, yo corto el suministro, porque tenían que renovar los contratos de gas el año pasado, cosa que no se renovaron. Meloni se mete entre medio y le dice, Argelia, dámelo a mí, porque yo no le voy a dar gas a tu enemigo, a Marruecos, evidentemente, porque está muy lejos, pero te voy a dar un mejor precio porque yo se lo voy a revender a Austria, se lo voy a revender a Checoslovaquia, eh, a Bulgaria, que son los países que no tienen salida al mar. Entonces era un negocio redondo, porque no solamente me quedo yo con el gas que necesito, sino que también vendo. Y Argelia dijo sí, pues, y ahí están construyendo un gasoducto que cruza el Mediterráneo para que le llegue el gas que antes tenía España y ahora le llega a Italia, por lo tanto España se vio con una escasez de gas y el precio del kilowatt subió mucho y empezaron a importar gas de Rusia a través de intermediarios para eludir fraudulentamente las sanciones estúpidas que ellos mismos pusieron. Entonces, eh,
Llegaban muchos barcos a España, se regasifica, producen electricidad, la venden a Andorra, Francia y este país que está desapareciendo, Portugal, porque está siendo carcomido por el océano Atlántico que se va carcomiendo las costas, las playas. Hay documentales acerca. Entonces, un país que está amenazado por el cambio climático, por el efecto invernadero, mejor dicho, porque efectivamente el planeta Tierra se está calentando, se vuelve dependiente, porque ya nadie quiere invertir ahí si en algún momento va a ser carcomido por el mar. No ahora, pero en algunas décadas. Y eso hace que todos sean muy dependientes y cuando te vuelves muy dependiente te vuelves frágil a lo que le suceda a tu proveedor. Entonces, efectivamente, cualquier oscilación en el flujo de la energía, tanto en voltaje como en amperaje, provoca que los dispositivos de seguridad se accionen, básicamente interruptores que cortan el suministro cuando sube mucho o baja mucho. Porque todo el sistema está hecho para funcionar dentro de un rango de operatividad. Eso se sabe en todos los sistemas. Y el sistema eléctrico no es distinto. Por lo tanto, si hay más energía o hay menos energía de la operativa, que permite la operatividad del sistema, el sistema se corta para seguridad tanto del propio sistema como del consumidor final. Los famosos subidas de voltaje, por ejemplo, que funden los electrodomésticos, debido a un fenómeno que se llama fenómeno de armónico, porque en el enchufe, cuando tú conectas algo, no solamente están los 220 que hacen funcionar la máquina, sino que también hay otros voltajes por encima y por debajo de esa cifra, y básicamente los que están por encima son los que funden eh, los aparatos eléctricos. Entonces el sistema, para no fundirse, se corta. Y eso fue lo que pasó en Europa, al igual que fue lo que pasó en Chile a principios de año. El sistema detectó un funcionamiento anómalo y se fue abajo. Y resulta que como el sistema ya está interconectado, lo que pasó en un subsistema, muchos dicen que fue un incendio en Francia, provoca que el sistema francés se caiga y en consecuencia se produce el efecto dominó en fracciones de segundos, porque recordemos, los fenómenos eléctricos son a la velocidad de la luz, por lo tanto son instantáneos. Y por eso es que es tan difícil rastrear el punto de origen que provoca la falla de un sistema, porque el efecto dominó es de segundos. Ese es, digamos, el apartado técnico. Como ven, es algo que nadie está diciendo. Ni siquiera fueron capaces de decirlo cuando sucedió el apagón en Chile, Chile-Argentina, porque la revisión del sistema completo lleva mucho tiempo. Solo días después se supo que fue una planta en la cuarta región y bla, bla, bla. Y ni siquiera fue información pública, fue información reservada y que precisamente por tener un contacto dentro del ambiente eléctrico, es que lo supe yo. Entonces, toda esa especulación, por ejemplo, no, que fue un ataque de hackers, ¿no? Puede haber sido, pero también hay gente que rebate esa tesis o esa hipótesis diciendo que, ¿cómo se llama? Rusia ha querido cortar la energía eléctrica de Ucrania durante estos 3 años de conflicto y no ha podido. Entonces, ¿cómo Rusia, que en 3 años no ha podido cortarle la energía a un país,
De la noche a la mañana y en cuestión de segundos le cortó la energía a 4 países. Suena ilógico. Y tiene razón. ¿Quién hizo como dijeron, esa observación crítica? Eh, si no me equivoco fue en el canal de Mexican Family. Revísalo. Lo he citado en otros programas. Entonces, ya descartemos la intervención rusa, porque eso es paranoia. Y si hay algo que Bruselas o la élite eh, globalista, como la denominan, eh, ha, ha hecho con Europa es precisamente crear un ambiente de psicosis, de paranoia, ante un inminente ataque ruso, cosa que es imposible. No solamente porque Rusia no quiere hacerlo, sino porque materialmente es imposible, en el sentido de que, eh, y no se le digan a nadie, y que de aquí no salga, eh, Rusia no tiene tanto personal como para atacar ¿cómo se llama? A Europa. Digamos que apenas, ojo, apenas da abasto para lo que está haciendo en Ucrania, llámese como llámese. Operación militar especial, guerra, invasión, como quieran, ¿cachai? Porque da lo mismo. Nuevamente el nominalismo, son nombres, son palabras, la realidad es otra. La realidad no se dice ni se oculta, solo insinúa, decía Heráclito de Éfeso, 500 años antes de Cristo, 400 y tanto. Entonces, eh, lo que nadie ha dicho, porque nadie se ha dado cuenta de ello, es que esto no es un ataque, es muy poco probable, digamos, de una probabilidad de 1 en 10 millones, ni siquiera 1 en 1 millón. 1 en 10 millones de que haya sido efectivamente un ataque de hackers. Ya ni siquiera rusos de cualquier bandera. Un ataque de falsa bandera, como se dice en términos militares. Un grupo de hackers privados de una compañía eléctrica eh, eh, que quiere, ¿cómo se llama?, ganar cuota de mercado, por ejemplo. Nadie ha dicho eso. Y podría ser. ¿Por qué? Hay una noticia que no puedo ponerla porque el procesamiento de video está muy lento, que eh, dice que el Pentágono, Estados Unidos, eh, retiró el servicio de ciberseguridad o la cobertura de ciberseguridad que le daba a Ucrania. Y dije, wow, están entregando Ucrania en bandeja para los hackers rusos que son reconocidamente, internacionalmente, mundialmente reconocidos como de los buenos, en el sentido técnico de la palabra. Son muy buenos hackers porque pueden hackear casi cualquier cosa. Y lo que no han hackeado es porque no les da la gana hackearlo, por así decirlo. En ese sentido, los mejores son los chinos. Pero tampoco lo digan, que nadie lo sepa. Que no salga de aquí. Eh, entonces, yo digo, ¿cómo puede ser? O sea, eso es prácticamente el fin de la guerra, porque si no tienen el muro de fuego, el cortafuego, el antivirus actualizado, los rusos van a apretar dos botones
Ucrania, su sistema computacional se fue. Y sin sistema computacional no funciona un Estado moderno. Tradicionalistas, mm, en la Edad Media no existían computadores. Si odian tanto la modernidad y que la modernidad es lo peor que pudo haber pasado en la humanidad y en la historia de la humanidad, ya regresen a la Edad Media, pero desechen los computadores, desechen los satélites, desechen los tanques, desechen las bombas atómicas, desechen Internet. Porque todas esas cosas y muchas otras más, automóviles, etcétera, etcétera, básicamente toda la tecnología es fruto e hija de la modernidad. Y si tú fueras coherente con tu postura tradicionalista, no podrías tener un canal de YouTube. Por lo tanto, eres un incoherente, por no decir hipócrita. La tradición aborrece la tecnología. El que tú uses la tecnología moderna es una traición a la tradición. Entonces, yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora y no antes? ¿O por qué ahora y no después? Entonces yo dije, es porque de alguna manera Trump quiere acelerar la negociación con Rusia para llegar a un acuerdo económico que le permita capear el temporal que él mismo provocó con sus estúpidos aranceles, y la misma nota de prensa desmiente mi temprana hipótesis de trabajo diciéndome, no, es que el Pentágono ya no tiene departamento de ciberseguridad. Yo digo, pero ¿cómo? El organismo, la institución estatal encargada de la seguridad nacional y de la hegemonía mundial de Estados Unidos, eh, se amputa una mano y un brazo, y en ese sentido el brazo derecho, el brazo que hace las cosas, el brazo diestro dominante del mundo contemporáneo, que son Internet y la computación. ¿Cómo el Pentágono se deshace de lo que debiera ser lo más importante si estamos hablando en términos de seguridad, que es la ciberseguridad? Y Trump no se le ocurrió nada mejor que, para recortar gastos, sacar la ciberseguridad del Pentágono. No, no, ya no importa. Weón, cuando más importa, resulta que Estados Unidos se deshace de sí mismo, se bota su escudo, ¿cachai? O sea, te imaginas al Capitán América yendo a enfrentar a Red Skull y en vez de darle con el escudo, botar el escudo. Dios mío, o sea, es una contradicción. Es absurdo de lo estúpido que hay, por eso que volvemos al primer tema, que son los Dunning-Kruger. Por eso revisen el video, verdadera causa del fin de la civilización, que es básicamente la estupidez de los Dunning-Kruger llevada al poder en la figura de Donald Trump. Estados Unidos estaba condenado al fracaso, sí, pero dentro de 30, 40 años. Trump lo que hizo es que el fracaso absoluto de Estados Unidos se haya reducido de 50 años a 5 años, si es que no antes. Resulta que en estos momentos Walmart tiene sus góndolas vacías. La gente ya no puede tomar una Coca-Cola. O sea, el American Way of Life, el sueño americano, se ha transformado en una pesadilla infernal. 80 millones de personas viviendo en la calle en absoluta pobreza, mientras que al otro lado del Océano Pacífico hay una democracia popular llamada China, eh, que sacó 800 millones de personas de la pobreza. Entonces, ¿cuál es el sistema que funciona?
¿El capitalista o el comunista? Si nos atenemos a los hechos, está clara. Entonces por eso que China no ha hecho nada, en el sentido de bravuconería de Trump, porque lo ha venido haciendo desde hace 50 años. Cuando Deng Xiaoping le dijo, eh, señoras y señores chinos, Mao estaba equivocado, hay que inventar el rumbo e ir por este otro lado. Y por eso que tenían un plan hecho por nada menos que Xi Jinping hace una década, que era el Made in China 2025, y lo han cumplido. El año 2025, la manufactura china ya es de primer nivel. Los mejores celulares son celulares chinos, no es el iPhone, es el Xiaomi. Con eso se los digo todo. El mejor chip cuántico no es el Majorana de Microsoft, sino que es el Chuangdong, algo así. Perdónenme por la mala pronunciación, pero hice varios programas acerca de ello, los pueden revisar. El chip fotónico chino se llama, el primero de esa larga serie de programas en torno a la meditación, de qué es lo que va a provocar la producción en masa de ese chip fotónico. Básicamente, China ganó la guerra computacional, porque lo que Estados Unidos, como dijéramos, el camino que eligió Estados Unidos para desarrollar la computación cuántica fue congelar materiales. Y por eso que el Majorana tiene esa capacidad topológica. Me recordó una película argentina, que justamente es la primera donde yo me entero de que existe una rama de la matemática llamada topología, y que precisamente se llama Moebius. Investiguen la cinta de Moebius. Cómo el infinito puede estar dentro de algo finito. Impactante. Conceptualmente es una paradoja. Entonces, el chip fotónico, o sea, el camino que elige Estados Unidos es congelar materiales, pero el camino que escoge China es trabajar a una temperatura ambiente. Y eso es todo. Entonces no elige la tecnología electromagnética, sino que elige el otro camino, que es la tecnología fotónica. Y esa tecnología fotónica ya estaba predicha por un escritor, un gran volado, un gran drogadicto, que le hacía mucho al LSD en los años 60, que es Philip K. Dick. Philip K. Dick. Y la película Minority Report, protagonizada por Tomás Cruise. Ahí hay una secuencia en donde Tomás Cruise llega a su casa, su departamento, y acciona un computador fotónico, que ya estaba visualizado, año 2002. Bueno, esa tecnología no la desarrolla Estados Unidos, esa tecnología la está desarrollando China. Entonces el chip fotónico hace el procesamiento cuántico, pero a una temperatura cercana a la temperatura ambiental, porque va a requerir la misma refrigeración que requiere los chips de silicio comunes y normales que tenemos en nuestros computadores, tablets y teléfonos celulares. En cambio, el chip Majorana requiere llegar al cero absoluto. O sea, digamos por 0,15 Kelvin no llega al cero absoluto la congelación a la cual debe estar para presentar esa condición topológica de la materia. ¿Cuánto cuesta congelar algo tan cerca del cero absoluto, del cero Kelvin? Entonces, el chip puede ser muy barato de ser construido, pero el aparataje que rodea el chip para evitar, uno, la interferencia electromagnética del propio planeta
y de otros instrumentos o medios de comunicación que funcionan con ondas electromagnéticas. Porque hay que tener conciencia de que el espectro electromagnético es mucho más amplio que el espectro de la luz visible, que es muy reducido en comparación con las ondas de radio, con los ultravioletas, los infrarrojos, los rayos X, por nombrar solo los grandes fragmentos o las grandes distinciones dentro de este espectro electromagnético, que es básicamente toda la transmisión por ondas, y de ahí lo cuántico, porque todas las ondas son, eh, entre comillas, llamémoslas caóticas, desordenadas, impredecibles, tienen un factor de impredecibilidad bastante grande, por eso es que hay que tener mucho cuidado con la electricidad, que se transmite también como onda electromagnética. Entonces, hemos llegado, y y este es el punto al cual quería llegar, y por eso que es el punto, la primera imagen que se nos fue, que se cayó por la impredecibilidad de los sistemas altamente complejos, que en los años 90 yo leía la revista Science, la revista Nature, acerca de teoría del caos. En lo que en los años 70, 80 y comienzos de los 90 se denominaba caos, después fue rebautizado a mediados de los 90 y sobre todo a partir del 2000 como teoría de los sistemas altamente complejos y sobre todo por su impredecibilidad debido a que son tan complejos, tienen tantos elementos de tan distinta naturaleza unos de otros, que hace difícil predecirlo. Y por eso la sensación de caos, por eso la sensación de incerteza o de incertidumbre, recordemos la incertidumbre de Heisenberg, no podemos saber dónde está un electrón y al mismo tiempo saber su velocidad. Tenemos que optar. O sabemos su velocidad o sabemos su posición, pero las dos cosas juntas es imposible. Y a la vez, como derivada de ese teorema, lo estoy diciendo muy someramente y todos los que estudian física me van a odiar y corregir, por favor, todas las correcciones en el cuadro de diálogo, eh, lo que observas modificas. Ahora, lo interesante es que existiendo una partición radical de la física en tres ámbitos, la física de lo muy pequeño, la cuática, yo le llamo cuática en vez de cuántica, porque es cuática, está llena de paradojas y de incertidumbre, la física de lo mediano, que es la física clásica, galileo-newtoniana, y la física de lo muy grande, que es la física einsteiniana o relativista. Y estos tres reinos están en pugna, porque las leyes de lo muy chico no explican las leyes de lo mediano y las leyes de lo mediano no explican las leyes de lo muy grande. Estos tres universos o estos tres reinos en disputa, así como es aquel periodo de la historia es China, antes de que fuera imperio, los tres reinos guerreros, se pelean entre sí para tratar de explicarlo todo. Y sobre todo, los dos grandes entes de conocimiento, en los cuales se sigue explorando, porque todavía no se ha llegado a una visión unificada, que podamos volver a decir universo, porque estamos en un triverso, tal como expliqué ahora, eh, son las que más pelean, que es la teoría cuántica de la gravedad, que derivó en el estudio del bosón de Higgs. Entonces, estamos en presencia del mundo, porque el mundo no es planeta, planeta es la materialidad de la cual está hecho el lugar donde vivimos, pero mundo es lo que los seres humanos hemos hecho con y del planeta, porque es una construcción cultural. Entonces, planeta
es lo material y mundo es lo cultural. Entonces, por eso es que cuando hablo yo de mundo, me estoy refiriendo precisamente al constructo cultural que ha hecho el hombre, o civilizacional, si vamos más, como dijéramos, más arriba. Entonces resulta que eh, hemos llegado, hemos construido la civilización más compleja que ha existido nunca en la historia de la humanidad. Es una civilización tan compleja que ni siquiera la Atlántida, en su momento cumbre, antes de la caída, fue tan compleja como nosotros. Por un detalle, eh, la Atlántida estaba circunscrita a una sola isla continente, así como más chica ¿cómo se llama? Que Australia, según me han contado, porque yo no estuve ahí. Pero no ocupó todo el planeta, ¿me entienden? O sea, su mundo, su civilización, no logró esa expansión planetaria. No me gusta decir global porque el planeta no es un globo que está inflado por aire, es una construcción sólida, aunque hay grandes cuevas que también me han contado por ahí. Entonces, y más encima el centro de la Tierra es un inmenso océano de hierro y uranio derretidos, que si no fuera por eso no tendríamos la magnetosfera que nos protege de los rayos solares, del viento solar y sobre todo de las eyecciones de masa coronal, que es otro tema. Entonces, eh, el mundo es tan complejo, el mundo, la construcción cultural que hace la humanidad a partir de la materialidad del planeta, que hay pocas mentes capaces de entender qué es lo que hemos hecho y cómo funciona. De todas las personas que conozco, solo mi padre sabe cómo funciona la electricidad y los sistemas eléctricos, tanto en pequeña como en gran escala. Por lo tanto, mi padre es alguien que puede transitar los tres reinos, desde lo cuántico a lo newtoniano y a lo einsteiniano relativista. No tanto lo relativista porque ahí la energía electromagnética pierde su preeminencia. Por ejemplo, los planetas no son imanes, aunque tienen campo magnético y no están atados a la estrella por una fuerza electromagnética, sino que por la gravedad. Entonces, lo que es muy importante en el mundo de lo muy pequeño y en el mundo de lo mediano, no es importante en el mundo de lo muy grande. En el mundo de lo muy grande es la gravedad, no la electricidad. Pero resulta que en el mundo de lo muy pequeño, protones, electrones, la gravedad es insignificante, irrelevante, prácticamente inexistente, por lo tanto no se toma en cuenta porque no es necesaria para tomarla en cuenta en los cálculos. Por lo tanto no hay gravedad. En términos prácticos no hay gravedad en el mundo subatómico, pero en cambio en el mundo relativista la gravedad lo es todo. A tal punto que en el mundo de lo muy grande, del mundo einsteiniano, existen los agujeros negros que son pura gravedad. Paradoja. Cuando tú te topas con la realidad, te topas, lo que se produce en tu mente es una paradoja. Todo verdadero conocimiento es una paradoja, es paradójico. Y por eso que la, la física cuántica y la física relativista son los verdaderos ejes en los cuales se está desarrollando el pensamiento humano, porque constantemente te topas con paradojas. La física newtoniana
digámoslo, lo siento, va a sonar feo, pero es la física de los tontos, porque no tiene paradojas. Es una física mediocre. La ley de la atracción universal de Newton la, no explica la órbita de Mercurio. El primero que logra explicar por qué la órbita de Mercurio es tan extraña es Einstein, con su relatividad. Entonces, resulta que para entender el universo en el cual estamos viviendo y la civilización altamente compleja, ¿les suena? Sistemas altamente complejos que por su alta complejidad se vuelven impredecibles, porque basta que alguien se tire un peo para que 4 países queden a oscuras, efecto mariposa, estamos llenos de Dunning-Kruger. Insisto, vean, para entender esto que estoy hablando ahora, vean el video Verdadera causa del fin de la civilización. Spoiler, hay una película llamada Idiocracia, el poder de los idiotas. ¿Por qué fue electo Milei? Porque el 90% de la población mundial son Dunning-Kruger. ¿Por qué fue electo Donald Trump? Porque el 90% de la población mundial son Dunning-Kruger. Es decir, gente que no tiene la más mínima idea de cómo funciona el triverso. Y esa supina ignorancia, como se le decía antiguamente, esa idiotez, de hecho esa palabra es ateniense, idiotewe, le decían en el helénico clásico de Pericles, es aquella persona que no tiene idea de cómo funciona su polis, por eso que es un insulto desde siempre, desde el 400 a.C., más o menos que se empieza a utilizar esa palabra, que es precisamente cuando empieza el proceso democrático ateniense. Entonces, estamos llenos de idiotas, estamos llenos de estúpidos. Y esa manada de gente altamente estúpida y con suerte mediocre, es la que tiene el poder de un mundo, es decir, un constructo cultural y una civilización que es muchas culturas juntas, aunada por algunos patrones comunes, como la tecnología altamente compleja, que están llevándonos derecho a la extinción. Porque resulta que cuando a un idiota alguien le lleva a la contraria, se enoja y utiliza la violencia como último método para imponer su estupidez. Y los estados poderosos tienen armas nucleares. Por lo tanto, es cuestión de tiempo para que estos idiotas en el poder se enojen lo suficiente como para decir, bueno, si yo voy a perder, me encargo de que todos pierdan y apretan el botón y el mundo se va a la Cuchihuahua, que es el programa que llamé lo perderemos todo a menos que le quitemos el poder a los de un Kruger. Pero resulta que como eh, el porcentaje de personas pensantes en todo el planeta solo es el 10%, en una votación democrática nunca seremos electos, nunca. Y siempre estarán los Dunning-Kruger en el poder. Por lo tanto, estamos condenados a la extinción. Porque resulta que, a diferencia de los dinosaurios, no necesitamos ningún cometa que venga desde el espacio exterior a extinguirnos, porque tenemos en nuestras propias manos, nosotros mismos hemos creado el poder de varios cometas en forma de bombas nucleares.
Y basta con que explote el 10% de esas bombas nucleares para provocar una nueva edad de hielo, porque básicamente explotarían en el hemisferio norte, producirían el famoso invierno nuclear, y ese invierno nuclear congelaría los océanos y Atlántico Norte y Pacífico Norte, deteniendo las corrientes cálidas que llevaban el calor recolectado en la zona tropical, ecuatorial, y con la famosa corriente AMOC, que va desde el cálido Golfo de México hacia Groenlandia e Islandia, y que permitía que Europa no fuese una tundra siberiana. Pero resulta que con una guerra atómica, Europa se transformaría en una tundra siberiana y lo que nosotros ahora conocemos como desierto de Sáhara volvería a ser lo que en algún momento fue una selva ecuatorial. Y ahí el cambio climático sería irreversible por milenios. No sería solo el invierno nuclear de 1 o 2 años mientras estaba el polvo y el humo tapando el sol, como decía la película Threads, que es la que me baso para ese eh, eh, que resumí en ese episodio de este canal. Lo perderemos todo a menos que los inteligentes lleguemos al poder. Y hasta el momento, los únicos inteligentes en el poder están en Rusia, están en China, están en Irán. Y el resto, África. Los africanos que se han independizado por fin de Francia. Esos son inteligentes. Y Sudamérica, toda la América Latina brilla por su ausencia. Ni siquiera México podría decirse que es inteligente. Y eso que el que ha hecho hasta ahora el mejor trabajo. Porque ni Brasil, a pesar de ser BRICS, a pesar de todo lo que ha hecho. ¿Y por qué? Porque eligió a Bolsonaro. Por favor. O sea, dime a quién tienes de presidente y yo te diré si el pueblo de ese país es inteligente o es Dunning-Kruger. ¿Y qué más Dunning-Kruger que Milley, Bolsonaro y Trump? O sea, hasta los, hasta los presidentes europeos son Dunning-Kruger. Sánchez, Macron, Scholz, von der Leyen, eh, los primeros ministros ingleses, esa primera ministra que duró menos que una lechuga. Ya nadie se recuerda a ella, pero yo me recuerdo que había una lechuga y habían hecho la apuesta de que antes de que se pudriera la lechuga, la tipa saldría del despacho del primer ministro y sucedió así. Entonces, ¿cómo puede decirse una gran civilización si no es capaz de tener grandes líderes? Pero, en ese sentido, punto para los tradicionalistas. O sea, ojo, seamos realistas, pidamos lo imposible, pidamos inteligencia a nuestros líderes, pidamos lo imposible. Mayo de 1968. Entonces, Guy Debord, hemos llegado a la sociedad del espectáculo, y lo dijo hace ya 50 años, o 60, y esa sociedad del espectáculo, basada en, en apariencias, evidentemente iba a desembocar en la política del espectáculo, y eso es lo que da Trump, eso es lo que da Milley, espectáculo. No es necesario subirse a un escenario como lo hizo Milley a gritar, porque no canta estúpidas canciones que ni siquiera le pertenecen, sino que es este espectáculo de la bravuconería de Trump, del amenazar, de hacer grandes desplantes que no tienen ninguna sustancia y que son francamente estúpidos e irracionales.
y que van en contra de ti mismo. O sea, eres tan Dunning-Kruger, como lo dice Cipolla, eres tan estúpido que creyendo hacerle daño a otro, en realidad te estás haciendo daño a ti mismo. Y China, la abuela de la humanidad, como he dicho en múltiples twitters y ensayos, abuela, porque es la única cultura que permanece con identidad propia durante 5.000 años. Se la sabe del libro, porque ha vivido 5.000 años y guarda registro, guarda memoria de todo ese tiempo. Por lo tanto, es la única sociedad, el único pueblo que sí aprende de la historia y sí aprende de sus errores y sobre todo, que es el signo distintivo de la inteligencia, aprende de los errores ajenos. Entonces no ha caído en la trampa del espectáculo, aunque sí está empezando a caer ahora, debido precisamente a que como ha adoptado la tecnología moderna occidental, también ha adoptado las dinámicas sociales que provoca la tecnología. No por nada Toynbee en un ensayo llamado Occidente y el mundo dice que Occidente es una sociedad, o sea, una civilización radioactiva que contamina a otras sociedades, las irradia, y precisamente esta irradiación produce tumores y malformaciones congénitas. Llevando el símil, la comparación de la radiación al extremo. Y evidente, o sea, en China hay youtubers, hay tiktokers que lo único que hacen es bailar y comentar superficialidades, estupideces, etc. O sea, la sociedad china ya cayó en la espectacularidad que pertenecía hasta hace poco, digamos, y en términos históricos poco, son 30 años, eh, en, mis vecinos. Entonces, caía que era propio de Occidente, la sociedad del espectáculo, con su correlato político de la política del espectáculo, ella está empezando a permear la tradicional civilización china. Y por ello, evidentemente, el descenso poblacional, porque no es casual, nada es casual, todo está conectado, pero no de una manera irracional, como dicen esta gente de no, si todo tiene que ver con todo, no. Algunas cosas tienen que ver con otras cosas y esas otras cosas con otras cosas. Siempre es una cadena, es una malla, es una red de conexiones. Y eso es un sistema. Entonces hay algunas fibras de esa red que no se tocan con otras fibras, pero a través de una tercera sí tienen relación. Y de esa manera, una cosa que sucede en un punto influye de mayor o menor medida en otro punto de la red. Pero esto no es capaz de tenerlo la gente común y corriente, la gente que vota. No tiene conciencia de sistema. Y eso es lo mínimo para mantenernos a flote en el sistema más complejo que ha creado nunca la humanidad a través de su historia. Y eso es lo que hemos visto en el apagón de estos 4 países. Si uno revisa las noticias, nadie sabía nada, porque no tienen el sistema en su mente. Por ejemplo, yo tengo en mi mente el, el mapa mundi. Tú me dices un país y yo ya sé dónde está, sé su capital, sé más o menos los datos básicos de ese país. Porque desde mis 12 años me dediqué a observar, leer mapas. Recuerdo que
En la escuela básica donde estudié estaba la colección completa de mapas ah, del, del, del Instituto Geográfico Inglés. Eran unos mapas preciosos. Y leyéndolos aprendí los países. Por lo tanto, no necesito que alguien me muestre una imagen, porque esa imagen ya la tengo incorporada en mi mente. ¿Cuántas personas tienen incorporado en su mente el mapa mundi y son capaces de situarse mentalmente en ese espacio geográfico con solo nombrar, digamos, la capital del país? Si alguien me habla de Teherán, yo ya sé que es Irán, etc. Entonces, la típica ignorancia del norteamericano que le dicen, no, Chile, sí, ese país de África. O cuando Trump en su anterior mandato dijo los países de México, refiriéndose a Guatemala, Honduras, de donde empezaban a llegar muchos migrantes. O sea, para un norteamericano promedio como Trump, lo que hay al sur de su border, porque no es frontera, no es frontier, es border, que es otro concepto que nadie entiende, porque no es cuando el yanqui o el anglosajón habla de fronteras, porque ya está férreamente definida y de ahí no se pasa. Pero cuando dice border, es un límite provisional que puede ser ampliado en cualquier momento. Y por eso que en estos momentos Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares en todas las fronteras con México. No solamente terrestres, sino que también marítimas, tanto por el Pacífico como por el canal, o sea, el Golfo de México, que tuvieron el- la desfachatez y el atrevimiento de rebautizarlo como Golfo de América. Entonces, la ignorancia, el Dunning-Kruger, la estupidez, siempre está asociada con la prepotencia, con la violencia, porque es el único medio que tiene para imponer su voluntad, porque nunca va a decir la verdad, porque ni siquiera la sabe, y nunca va a mantener la palabra, porque no le interesa mantener un trato de igual a igual, sino que siempre va a estar buscando imponerse. Que eso ya lo propio de lo patriarcal, pero ya acerca de lo patriarcal he hablado mucho. Y los tradicionalistas, esta revolución tradicionalista de la cual habla Dugin, precisamente quiere volver a las raíces patriarcales de la humanidad de hace 5.000 años. Es por eso que yo le decía, el regreso al pasado no, se, no se puede. Quieren regresar a los sumerios, al código de Hammurabi. Ya, háganlo. ¿Ok? A ver cómo les va. Porque la tradición no sostiene un sistema altamente complejo. Porque la tradición es simplista, es simplificadora. Y así no tienes tecnología. La tecnología siempre es un desafío a la inteligencia a crear algo más complejo de lo que ya había antes. Porque la complejidad es la solución. Fíjense en la tremenda paradoja. Porque nadie se ha dado cuenta que el cuerpo humano, por ejemplo, son 3 trillones de células. Y no hablo de 3 trillones a los yankees. No, hablo de sistema decimal. O sea, no son 3.000 millones. No, son 3 trillones de células. Entonces resulta que como un ser humano, y por eso que las palabras tienden a enmascarar la realidad, más que a decirla. ¿Cómo es posible que hablemos de un ser humano cuando ese uno está compuesto de 3 trillones?
Son 3 trillones de células que tienen que convivir juntas en un mismo espacio llamado cuerpo de un ser humano. Tienen que llevarse bien, tienen que complementarse, tienen que compartir, porque lo que produce el hígado tiene que llegar a todo el cuerpo a través del sistema sanguíneo. El cerebro tiene que vigilar que cuando caminemos no nos caigamos a un hoyo y nos matemos, etc. Entonces cada parte del cuerpo está pensando en la totalidad del cuerpo para producirle un bien y mantenerse así vivo, porque si el sistema o el órgano no trabaja para todo el organismo, para todo el sistema altamente complejo de 3 trillones de células, el cuerpo se muere y el mismo órgano se muere. Entonces tenemos una humanidad compuesta de 8.000 millones de personas. O sea, la diferencia, 8.000 millones a 3 trillones. Entonces resulta que un ser humano es más complejo que toda la humanidad junta, simplemente por la cantidad de unidades que lo componen. Entonces no somos capaces ni siquiera de entender nuestro propio cuerpo y tenemos la arrogancia de saber cómo tiene que ser la humanidad eh, en su totalidad. No me gusta decir en conjunto porque también es una frase eufemística mentirosa. Cuando escuches que alguien dice en conjunto, en realidad debería estar diciendo en su totalidad. Pero como resulta que la palabra total, totalidad, está maliciosamente asociada con totalitarismo, es que se le tiene miedo y no se la pronuncia. Se ha convertido en un tabú. Y las sociedades tradicionales se mueven entre el tabú y el tótem, como decía Sigmund Freud. O sea, entre el tótem que se alaba y se ensalza y el tabú que se prohíbe hasta ser borrado de la mente. Y ese borrado de la mente es lo que produce la ignorancia. Y la ignorancia es como tener un hoyo frente a ti y no verlo y caer en él, porque simplemente lo ignoraste. Creíste que no era importante, pero sí era importante. Y por eso que el mundo está como está. Trump creyó que no era importante dialogar. Y mira lo que ha producido. Que no era necesario dialogar los aranceles. Ni siquiera los dialogó con sus propios empresarios, a los cuales decía que quería favorecer para que las empresas volvieran a Estados Unidos. Y resulta que las empresas están huyendo de Estados Unidos, precisamente en las industrias manufactureras. La empresa que produce tractores, John Deere, la industria que produce camiones, Max, la industria automovilística, en vez de traer las plantas que tenía en México y llevarlas a Estados Unidos, está agrandando las plantas que están en México. Porque como México no ha puesto aranceles a China, México recibe las piezas para armar vehículos, autos, camionetas, camiones, incluso aviones, las sigue recibiendo con un precio barato. Por lo tanto, Trump, al subir aranceles, no incentivó que las empresas volvieran a Estados Unidos, sino que lo que incentivó es que las empresas que aún estaban en Estados Unidos tomen la decisión de irse a México. No hay tiro por la culata más grande que el que ha cometido Donald Trump. Digamos que el otro tiro por la culata comparable a este es cuando el Tercer Reich invadió la Unión Soviética o el Imperio Romano cuando no supo gestionar la migración de los pueblos germánicos. Esos para mí son los tres, bueno, para qué decir
la no gestión de la peste bubónica en la Edad Media. No sé, no la nombré porque es como de cajón, pero se dan cuenta que la falta de comprensión del complejo sistema que has creado. Imperio Romano tenía una alta contabilidad para llevar los registros de sus intercambios mercantiles internos. Hace poco se descubrió en el puerto de Roma, en el Ostia, que funciona como puerto de Roma, que lo que se creía que era un cerro, en realidad era el depósito de los fragmentos de cerámica en donde venían los granos y el aceite. Y se descubrió que tenían unas inscripciones altamente complejas, alfanuméricas, es decir, letras y números, que indicaban la procedencia de los productos, la cantidad y la calidad. O sea, un registro mercantil que no tiene nada que envidiar a nuestros registros de aduanas. Imperio Romano, 2000 años atrás. O sea, tenían un sistema altamente complejo que llegó un momento en que los emperadores, al igual que Donald Trump, eran tan estúpidos, tan imbéciles, que no supieron gestionar. Y se fueron a la cresta. No fue por las invasiones bárbaras, fue por la creciente estupidez dentro del Imperio Romano. Y sobre todo de su élite, eh, ¿cómo se le dice? Incestuosa. Lo mismo que está pasando ahora. Lo mismo que pasó en la Edad Media. O sea, cada edad, cada era de la humanidad ha fracasado por la misma causa. Los idiotas se reproducen de tal manera que son la absoluta mayoría y eligen a idiotas como líderes en los momentos en que más se necesita que alguien realmente inteligente y brillante tenga las riendas del mando. ¿Listo? La historia no la escriben los pueblos ni la escriben los héroes, la escriben los Dunning-Kruger. Y por eso es que esta civilización, siendo la más compleja, la más hermosa, es también la más estúpida y la que está condenada a desaparecer en 5 años. Lamento ser la avestruz que va a la playa, o sea, que llega a las costas de tu país con un tremendo huracán a las espaldas. Buenas noches, mis queridos detractores. Espero que este programa haga que me odien un poquito más que ayer. Buenas noches.